la gran mayoría de nuestra gente. Santo, cuando se habla de corrupción, cuando se habla de mala gestión pública, bueno, estas son las consecuencias. Se conoció ayer un informe muy importante del INDEC, que es la encuesta permanente de hogares. Se realiza... Dígalo. Sí. Esto que vamos a decir, no es que lo acabamos de inventar acá. No, esto es oficial. oficial. Son datos oficiales. Y es una encuesta muy importante del segundo trimestre de este año, que se realiza en 31 ciudades donde viven aproximadamente 28 millones de personas, 28 millones de argentinos. Bueno, ¿qué se hace? Se releva salud, condiciones de vivienda y educación, entre otras cosas. Bueno, estos son los resultados que arrojó esta encuesta. Mire, vamos a empezar con los hogares. El 44% de los hogares... Lo que están en rojo. Lo que está en rojo no accede a uno de los 3 servicios básicos. Estamos hablando de cloacas, de gas en red o de agua corriente. La mejor situación está en el agua corriente. Ahora, en cloacas, algo básico que tiene mucho que ver con la salud. Fundamental. Hay un déficit de 30%, es decir, 3 de cada 10 personas que viven en estas 31 ciudades no tiene cloacas. Y 3 de cada 10, un poco más también, no tiene gas de red. Así que si nos quejamos de lo que pagamos acá en gas de red, imagine lo que es vivir con una garrafa o a leña. Que por ahí sale más caro que la factura de gas, ¿eh? Sí, claro, vale más caro. Que vale, en función de lo que se gasta. Vale mucho más caro. 13 millones de personas no tienen. Estos son los hogares, pero 13 millones, o sea, la mitad de esos 27 relevados no tiene o agua, o gas, o cloacas. A ver, agua no tienen 3,2 millones de argentinos. 3,2 de argentinos. Agua potable. Sí, exactamente. Mire, no hace mucho, ¿no? Un profesor universitario de jerarquía, inteligente y sensible, difícil darse de estas tres virtudes, y él las tiene. Le preguntó a sus alumnos, ¿cuál es el hallazgo más notable en la historia de la humanidad? Entonces yo, bueno, reducirlo un poco, en la medicina, a ver, concretamente para la medicina. Y los que no sabemos, ¿no? ¿Qué hubiésemos dicho? Equivocado. Los antibióticos. Claro, ¿no? La penicilina. Claro, los antibióticos. Cambió la historia de la humanidad. Y él dice, es muy interesante, pero no. La potabilización del agua. Porque si no, la expectativa de vida sería tan baja, o en nuestro caso, baja mucho, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad del consumo de agua potable. Hay muchos lugares del interior que el agua tiene mucho arsénico, no se puede consumir, se distribuyen los botellones chiquititos que la cooperativa de cada lugar. Bueno, 3,2 millones de personas no tiene. Cloacas, 9,4 millones de personas, en los centros urbanos estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando en las ciudades estamos hablando, no tienen cloacas. ¿Para 31 eran? ¿31 ciudades? Sí, 31 ciudades, abarca aproximadamente 28 millones de personas. Y gas de red no tienen 9 millones de personas. Ahora, 1,4 millones de personas viven en hacinamiento crítico, más de 3 personas por habitante, más de 3 personas por pieza. Y 5 millones viven en zonas inundadas o basurales, Santo. Esa es nuestra realidad. Una situación muy crítica. También tenemos datos de educación y datos de salud que los vamos a ir dando. Pero para que se dé una idea, el 30% de las personas solo se atiende en hospitales públicos. Mire, aquí tenemos los datos de salud. 30% del total solo tienen salud pública, no tiene ninguna cobertura médica. Va a los hospitales públicos. Sí, a los hospitales, a los efectores públicos, a la salita. Hay que entender por qué están colapsados. A la guardia, hay que entender por qué está colapsada. 3 de cada 10 de la ciudad, en las ciudades estamos hablando. En el caso de los varones es un poco más. Miren el caso de los niños, hasta 17 años. Casi 40%. Esto tiene que ver también con que la pobreza en los niños es mucho más alta que la pobreza en general. De 18 a 64 años el 32% y bueno, de 65 años más porque tiene la cobertura del PAMI, muchos tienen la cobertura. Y vamos a la próxima que es educación, que es muy importante. Y mire, este es el total del país, ¿no? Asiste en verde celeste y no asiste. Hasta los 4 años, veo que ya es obligatorio, el jardín, bueno, hay 77.000 niños que no asisten. Pero es obligatorio de 4 años. No en todas las provincias. No en todas las provincias, pero sí, eso es obligatorio, tienen que ir. En capital es obligatorio. De 5 a 14 años, tiene 71.000 niños que están fuera de la escuela. Y de 15 a 17, 134.000 pibes
pibes que no van a la escuela. Un dato más preocupante, la mitad de los de 18 a 24 años no estudia, Santo. Está fuera del sistema educativo. Que son los ni trabajan ni estudian. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de gestión pública, estamos hablando de estos resultados. Los resultados oficiales que difundió el INDEC. Y estas son las auténticas prioridades que necesita nuestra gente. No lo disfracemos. Es como en la casa de uno, ¿no? Si se enferma un pibe, todo el esfuerzo está en darle todo el dinero que se pueda, en toda la cobertura que se pueda, en todo el auxilio que se pueda, la ayuda. En la sociedad es lo mismo, ¿no? Algunos que hablan de qué hay que hacer. No es tan difícil saber lo que hay que hacer. El problema entre nosotros es saber cómo lo hacen. Podemos empezar. Cloacas, sí. Agua y gas. ¿Qué tal? Un ejemplo nada más. Bien, ustedes saben que los docentes universitarios están en conflicto por el tema salarial y están brindando